¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Empresarios al Día. Mi nombre es Hernán Hernández y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la licenciada Alma Valero. Alma, un gusto tenerte de nueva cuenta en este gran podcast que tenemos para los empresarios y queremos que nos ayudes a entender un poquito de cuáles son las obligaciones patronales. Las pymes, todo el mundo cuando contratamos a un empleado, que nos digas ¿qué tenemos que considerar? Y bueno, primero preséntate y empezamos. Claro. Corre. Hola René, muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio, todo el grupo de empresarios. Un placer. Perfecto, Alma. Oye, cuéntanos, fíjate que ha habido muchas dudas en pláticas entre empresarios, entre dueños de pymes, que a veces contratamos a un personal y pues lo contratamos y inmediatamente le decimos siéntate atrás de un teléfono o acompáñame porque vamos a hacer un rondín o vamos a trabajo de campo. ¿Qué tenemos que considerar antes de hacer, de incluirlos ya en el trabajo laboral del día con día? Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Primero que nada, tienes que establecer un contrato con tu trabajador. Eso es primordial. ¿Sí? Sabemos que la mayor porcentaje del cargo de la prueba en un asunto ya judicial es para el patrón. Entonces, si el trabajador te demanda y te dice que gana 90,000 pesos, ¿tú cómo demuestras lo contrario? Tienes que tener y establecer las condiciones de trabajo dentro de un contrato. Antes de que vaya él ya a ejercer sus funciones, elabora su contrato y de ahí partes, ¿sí? Otro día, si gustas, vemos qué es lo que debe contener un contrato individual de trabajo, pero eso es lo primordial. Posteriormente, Hernán, podemos mencionar la capacitación al trabajador. Sí, es muy importante capacitarlo, darle el tiempo, porque a veces yo sé que la premura de la operación, ya queremos que trabaje, saque el trabajo, etcétera. No, dale el tiempo, dedícale, invierte el tiempo al trabajador para que él pueda a su vez aprender y el beneficio para ambas partes de hacer un trabajo bien hecho, de calidad, como los patrones necesitan y quieren. Entonces sí es muy importante darle el tiempo de la capacitación al trabajador. Ok, eso es muy importante, amigos, si nos están escuchando, igual ahorita abajo del podcast vayan poniendo qué otras dudas tienen para compartírselas a Alma, y por el momento yo tengo algunas. ¿Cómo demostrar a la autoridad o a la ley que los estamos capacitando de manera correcta? ¿Existen documentos? ¿Cómo podemos establecer esa obligatoriedad de poderla constatar? ¿Qué recomiendas hacer bajo ese punto? Sí, hay certificaciones que ya nos marca la ley, pero también, por ejemplo, si es algo que, no sé, alguna nueva técnica, una nueva tecnología que vamos a implementar, podemos hacer tan sencillo una hoja, un listado de los trabajadores que están llevando el curso, quién lo imparte, la fecha y la firma del trabajador. Es algo muy práctico que te puede servir como patrón para demostrar que ha sido capacitado el trabajador. O sea, no es necesario a veces tener una empresa que te dé la constancia de alguna persona establecida. Sí, ¿Es hay, muy necesario? En algunos casos sí. Porque hay algunos labores que pues, los especializados somos los de la empresa y uno los capacita por medio de su mismo personal. Entonces ahí si levantamos una hoja donde él dice que tuvo 5 días de capacitación, 7, ¿hay algún mínimo, un máximo de capacitación o es de acuerdo a cada empresa? Sí, es dependiendo de las funciones que va a ejercer. Ahorita comentabas algo muy importante. Hay certificaciones que en efecto tienen que ser expedidas por alguna otra autoridad, ¿sí? Ahorita estamos hablando, por ejemplo, de algo administrativo, pues así lo puedes demostrar, pero sí hay certificaciones que son importantes y que deben de expedirlas ciertas autoridades. Bueno, atrás de cámaras me decías que habías estado en una capacitación de trabajo en altura. Eso, por ejemplo, para ese trabajo tan especial, se tienen que tomar esa capacitación y cuéntanos un poquito, porque creo que ahorita ya hay metodologías por parte de la autoridad de que te tienen que extender esa capacitación y si no la tienen no te dejan entrar a algunas empresas a trabajar en campo. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, es correcto. Me hicieron la invitación de estar presente en un curso, un adiestramiento para trabajadores en altura. Y te das cuenta de la importancia de esa capacitación y adiestramiento porque lleva implícita la vida misma del trabajador, ¿sí? Wow. Entonces, por ejemplo, les explicaban cómo eran en altura, de cómo debe, o sea, por ejemplo, les decían, tienes que medir, ¿sí? La distancia del arnés o el tamaño del arnés, más súmale tu altura,
más súmale también algo como una especie de amortiguador, no sé, lleva unos 50 metros, y tienes que dejar un lapso de 1,20 aparte. Entonces, cuéntale cuánto es, no sé, si te dan 4 metros y tú estás a una altura de 3 metros, obviamente no te va a servir de nada que tengas el arnés, ¿sí? A veces, y de hecho la ley lo contempla, tú como patrón estás obligado a proveer al trabajador el material, los útiles necesarios, pero también adiestrarlo, que ellos conozcan cómo utilizar todos esos aditamentos, que te digo, o sea, les pueden salvar la vida. Por eso es muy importante, yo hago mucho hincapié en que si bien es cierto, tienes que estarles revisando constantemente los materiales que ellos utilizan, por ejemplo, los cascos, tienen que también tener aditamentos para que no se les caiga el casco, si me explico, cuando están en altura, estar siempre enganchados, pero eso también, cuándo, en qué momento, hay sus alturas previstas, sus medidas, todo está regulado, ¿sí? No es de que alguien venga, o sea, eso ya hay certificaciones incluso que los dan las autoridades competentes, pero la importancia de darles el tiempo, esa es una inversión a tu empresa también, ¿sí? Al final, tu trabajador es tu principal activo y debes de cuidarlos, debes invertir en tiempo en los materiales que utilizan, asimismo su capacitación y adiestramiento. Por ejemplo, comentaba, tú como patrón estás obligado a proveer los útiles, ¿sí? Si vas a utilizar la computadora, no puedes decirle, tráete tu laptop, ¿sí? O sea, o cualquier otro aditamento que utilice, tú como patrón estás obligado a proveerle y estás revisando que en efecto estén en buenas condiciones. Si todo el material que ellos utilicen, si es administrativo, computadora, impresora, escáner, todo lo que necesite, no es de que, a ver, necesito esto y a ver cómo le haces. No, tú como patrón, es tu obligación proveerle todo el material y estar revisando que estén en buenas condiciones, ¿sí? Hay algunas cosas que si tu laptop falla, pues no hay problema, pero si un arnés, algo de seguridad falla, es mortal. Entonces, todo es importante, estar revisando y debes de tener, obviamente, comisiones mixtas, pero eso lo necesita, por ejemplo, un patrón que tiene más de 50 empleados. Sin embargo, tú como patrón, si tienes menos empleados, tienes la obligación de estar revisando o poner encargados para que vean, oye, ¿qué les falta a mis trabajadores? ¿Están trabajando bien? O sea, estar al pendiente de tus trabajadores. Perfecto. Es que, entonces, si llega a suceder un accidente del trabajador que no recibió esa capacitación, ante la autoridad se agrava la posible responsabilidad del patrón. Me imagino que de manera muy severa. Sí, es muy importante cosas que tenemos que considerar. A nosotros, a lo que yo me dedico, nos pasa mucho que en campo van las empresas y a la hora de entrar resulta que les faltó el que maneja la mano de chango, el que maneja uno de los equipos amarillos, y agarran el primero y dice, yo lo sé manejar. Bueno, súbete y ahorita darlo de alta en el Seguro Social para pasar la obligación que nos da la empresa y súbete a mi máquina. Entonces los riesgos se ponen demasiado difíciles. Acérquense a un abogado, acérquense a alguien que los pueda asesorar sobre esos puntos, porque a veces no los consideramos y es muy necesario que sean parte de nuestro día con día en nuestra empresa. También hay una situación que a veces cuando tenemos mujeres trabajando con nosotros, lógicamente ellas pues tienen un bebé y pues les damos el tiempo, la incapacidad del Seguro Social y eso ya no lo sabemos. ¿Y el hombre tiene algún derecho en este tipo de situaciones? Claro que sí, Hernán. La ley contempla en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo que el patrón está obligado a proveerle o darle 5 días hábiles. Sí, 5 días hábiles para que también él pueda convivir con su bebé, estar con su esposa y asimismo cuando adopta un infante. Si tienen 5 días hábiles, no puedes contemplarle su día de descanso como que también se lo da. No, tienen que ser días hábiles, 5 días hábiles para que él pueda disfrutar también de su hijo. ¿Han escuchado? Alguien lo tenía en el papel de su empresa, dar 5 días hábiles a los papás que tengan un nuevo integrante en la familia. Así es. Bueno, ese tipo de tips son los importantes de que ustedes conozcan aquí en Empresarios al Día. A ver, Alma, cuéntanos también un poquito. A veces en las empresas un empleado está pidiendo un crédito y aunque le mande la nómina, la responsabilidad a lo mejor de firmar la nómina o de entregar algún documento
qué tanta obligación tenemos y en qué tanto tiempo se la tenemos que entregar a nuestros empleados. Sí, es una obligación que tiene también en efecto el trabajador, Hernán, y cada 15 días están obligados a proveerles una constancia escrita donde vengan el tiempo laborado y también la percepción o el salario que él reciba. Siempre esa solicitud del trabajador, es decir, tiene que llegar contigo el trabajador, ¿sabe qué, patrón? Necesito, como tú bien dijiste, para un crédito que me dé una constancia. Entonces tiene que tener obviamente el nombre de la empresa, pero también los días que tiene y cuánto es lo que gana, el salario. Asimismo, sucede cuando tú finiquitas o liquidas un trabajador y una separación de la relación laboral, el trabajador te puede pedir una constancia escrita relativa a las funciones que él tenía y tú tienes como patrón 3 días para proveerle esa constancia escrita. Y si no se la entregas, ¿a qué nos hacemos? Puede ir directamente a la autoridad laboral para que sea exigible. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces nos piden, se nos olvida, ahorita te la doy, no tenemos departamento de recursos humanos en las pymes y por eso es necesario contar con los servicios de un abogado y qué mejor de la licenciada Alma Valero. Gracias. Oye, Alma, también dentro de estos temas legales, no sé, algún tips que nos puedas dar para que el empresario en un momento dado pueda cumplir con las mayores obligaciones. Desde que entra el trabajador hay un contrato. Muchas veces lo bajamos de internet, vemos el contrato del empleado anterior, le ponemos un sueldo que a lo mejor es que espérame tantito este mes, la duración del contrato, si se pueden contratos de prueba, si ya son indeterminados todos de acuerdo a la ley. ¿Algún tip así englobado que nos ayudes a contemplar los derechos que tenemos al contratar un empleado en nuestras empresas, que a veces los dejamos de largo? Sí, como te decía al inicio, el contrato es indispensable obligación para el patrón. Y ahí vas a poner todas las condiciones de trabajo. Por ejemplo, el salario. El salario es muy importante. El salario lo determina, obviamente, entre un acuerdo de voluntades, porque al final eso es un acuerdo de voluntades, cómo quiero como patrón que se lleven a cabo las funciones y también los derechos que tiene el trabajador. Ahorita que toqué el punto, por ejemplo, del salario, ¿qué es el salario y quién es el patrón de entrada? Por ejemplo, es algo muy importante. ¿El patrón quién es? No siempre es una persona moral, el patrón es una persona física también, ¿sí? Que tiene a su cargo, desde un trabajador, ya eres patrón. ¿Sí? Y por ende todas las obligaciones y implicaciones que lleva la ley. Y se tiene que pagar un salario. ¿Qué es el salario? La retribución, la obligación que tiene de pagar el patrón al trabajador por el ejercicio de su trabajo, por el ejercicio de sus funciones. Y como, por ejemplo, es que es muy vasto, por ejemplo, ese punto nada más del salario. Fíjate, el salario no es irrenunciable, es decir, no puede, aunque esté escrito, sellado, vaya, con sus huellas digitales del trabajador, él no puede renunciar al salario, ¿sí? Es inembargable. ¿Sí? O sea, alguien no puede llegar a embargarte tu salario. Hay una excepción, obviamente, hablando de las pensiones alimenticias. ¿Sí? Cuando una autoridad competente va a ti como patrón a empresa y te solicita una retención y que sea transferida a la acreedor alimentista. Entonces, es la única excepción. Te voy a interrumpir. Sí, dime. A ver, muchas veces llega el empleado y te dice, oye, necesito urgentemente 5,000 pesos. Y tú dices, bueno, te los doy. Te los rebajo. No, rebájamelo todo en la quincena. Se lo quitas toda la quincena y en ese momento ya estás, ya estamos con algo que no debemos hacer. Si estás violentando la Ley Federal del Trabajo, marca un porcentaje. De entrada, si te pide un crédito, no puedes pedir intereses. O sea, está prohibido para el patrón cobrar intereses de un crédito que tú le has otorgado. Y además, si existe un porcentaje, no le puedes rebajar más de ese porcentaje, Hernán. Bueno, no, excelente, Alma. Pues bueno, como se han dado cuenta, qué tips tan importantes nos está dando Alma Valero. Aquí abajo vienen los datos de Alma. Pregúntenles cosas, nos va a contestar todo. Es el compromiso que tiene con este capítulo que nos dijo aquí en Los Emprendedores al Día. Y bueno, un punto, se acercan las elecciones. ¿Hay alguna obligación del patrón cuando tenemos a los trabajadores trabajando en esos días en especial que viene el 2 de junio? Cuéntanos. Sí, Hernán, la Ley Federal del Trabajo te indica a ti como la obligación del patrón de darles permiso para que ellos vayan a ejercer su voto. Si toca la elección en un día laborable,
les debes permitir que vayan a ejercer su voto, que vayan y voten y luego ya se incorporen a su trabajo. Pero es obligación tuya como patrón permitirle la salida del trabajador. Wow. Pues bueno, señores, todos los que están aquí, y señoras también, todos los dueños de negocios, de pymes, empresarios, este tipo de situaciones son poco conocidas porque no somos especialistas en esa materia. Estamos inmiscuidos siempre en nuestro giro principal y dejamos de lado los temas legales, los temas de recursos humanos y todo lo demás. Por ende, aquí, señores, cualquier duda que tengan, háganoslo saber. Alma, encantado de haberte tenido con nosotros. Definitivamente fue algo maravilloso. Y antes de despedirnos en este último bloque, cuéntanos puntos básicos e importantes que nuestros empresarios deberían de saber en el ámbito a lo mejor administrativo y en el ámbito cuando tenemos personal en campo que nos puedas ayudar a que lo empiecen a considerar. Sí, uno te decía al principio, las obligaciones del patrón son muy vastas, ¿sí? La ley enumera en su artículo 132 una serie de obligaciones, sin embargo, en toda la ley podemos encontrar, en la ley federal podemos encontrar innumerables obligaciones, en la ley de Seguro Social, en nuestra Constitución mexicana. Ahorita que dijiste algo referente a los trabajos en campo, es primordial tenerlos, inscribirte como patrón y registrar a sus trabajadores en el Seguro Social. Eso es importantísimo. El hecho de que tú no inscribas a tu trabajador en ese periodo que da de 5 días, aunque yo les digo inmediatamente, dalo de alta en el Seguro Social. Porque muchas veces el patrón dice, pues voy a ver qué tal sale, si da el kilo, y después pago mis cuotas sobre los patronales. Error. O sea, me ha tocado ver casos muy lamentables. Desde el primer día la persona muere de un accidente, dando la vuelta a un motociclista, lo atropella un carro. Entonces, sí es importante que inmediatamente lo des del Seguro Social. Aunque la ley te permite que tengas 5 días para que tú lo des de alta, tú dalo de alta, tienes la obligación y la ley de Seguro Social te indica como una obligación como tal. Dalo de alta al Seguro Social, modificaciones, tienes que inscribirte tú como patrón. Y vaya, todas esas modificaciones de salario también estás obligado como patrón a darlas, ¿sí? Igual, Infonavit, Fonacot también estás obligado a proveerle todo eso al trabajador. Y te digo, no acabaríamos de verdad de las obligaciones que tiene el patrón. Es muy amplio. Y se me ocurren más cosas. Aquellos que los tienen con el salario mínimo y les dan en efectivo. Y bueno, tenemos mucho material para los próximos capítulos. Claro que sí. Te agradecemos que hayas estado con nosotros nuevamente. Es de gran valor estos tips porque no los vemos en el día con día. Y cuéntanos, pues para finalizar, ¿con qué frase te despides? Sí, fíjate que ahorita que te estaba platicando todo eso, el desconocimiento de la ley no exima al trabajador de alguna multa o una sanción. ¿Sí? Tienes que darte el tiempo de conocer qué necesito, acercarte con un abogado, qué obligaciones tengo con el patrón para que tú estés conforme a la ley y puedas trabajar, mira, en paz y a gusto, y dedicarte a generar más recursos y no estar incumpliendo con leyes que tú a lo mejor ni sabes. Por eso es importante estar bien asesorado y uno como abogado asesorar al patrón y decir, ¿sabes qué? Hacerle una especie de auditoría, cumples con esto, no, hay que tomar manos a la obra para que tú cumplas perfecto y estés tranquilo en todos los ámbitos. Aparte de la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles otras leyes, a lo mejor las más importantes, que junto con la Ley Federal del Trabajo tenemos que enfocarnos como patrones? Porque la que conocemos así de inicio es la Ley Federal del Trabajo, pero hay algunas más que se entrelazan con ella. De entrada, la Ley de Seguro Social, por ejemplo. Perfecto. Tienes que conocer la Ley de Seguro Social y los reglamentos también, para que tú conozcas incluso las multas a que puedes ser acreedor en caso de algún incumplimiento. Fíjate, ahorita que tocamos el tema del Seguro Social, no solamente es la multa, tienes que pagar aparte las cuotas que no hayas pagado a tus trabajadores, pero también amerita prisión. Entonces, por eso te digo, el desconocimiento no te exime de multas, de cargos, pero fíjate hasta dónde llega el desconocimiento, a la prisión, así es, por algún incumplimiento. Pues bueno, muchas gracias. Nos da mucho gusto haber estado con ustedes de nueva cuenta. Cumplimos el objetivo. Todos aprendimos un poquito el día de hoy con Alma Valero, con estos tips tan importantes y relevantes para nuestro negocio. Y yo soy de la idea que si todos los días aprendemos el 1% más, al finalizar el año tenemos un 365% más de conocimientos y de experiencias. Muchas gracias, Alma. Su servidor, Hernán Hernández, en Empresarios al Día. Gracias de haber estado con nosotros.